Exacto. Indecisión, vencer miedos y recuperar la fe. Muy bien. Eh, ¿Qué será indecisión? Es una buena pregunta. Pues yo propongo que la indecisión es... yo creo que el ser humano sí sabe lo que quiere y lo sabe muy claro, pero hemos perdido la habilidad de manifestarlo y ponerlo en palabras. Eh, Cuando nacemos no tenemos, perdón, cuando nacemos no, cuando empezamos a adquirir un poco de conciencia del mundo que nos rodea, no tenemos ningún problema en pedir lo que queremos. Es más, diría, no tenemos ninguna limitación en pedir lo que queremos, ¿no? Eh, Se pasa al grado de egoísmo, ¿no? De egocentrismo, incluso diría yo. Eh, Pedimos, tenemos claro lo que queremos. No, no hay indecisión, ¿no? Un bebé cuando tiene hambre no está indeciso de si tiene o no tiene hambre y va por lo que va. Eh, cuando decide o sabe que quiere caminar y no está indeciso, si toma las acciones una y otra vez con decisión hasta que rompe, hasta que entrena su cuerpo a lograrlo, ¿no? Eh, la habilidad de comunicarse, ¿no? No la tiene y la adquiere, la desarrolla, la habilidad de comunicarse. Y pienso que realmente en las primeras etapas de nuestra vida, pues estamos claros de lo que queremos, ¿no? Estamos claros de lo que queremos. Pero luego empieza a ocurrir creo que luego empieza a ocurrir ese choque con que el mundo al que fui lanzado, el mundo al que fui introducido, el mundo al que llegué, pues tiene una serie de limitaciones que, que no necesariamente tengo yo, pero están afuera en el mundo, ¿no? En el mundo que me rodea, en el mundo mental de mis cuidadores, en el mundo físico de mis cuidadores. Y, y creo que es cuando empiezo cuando, cuando empieza el mundo a limitarme y a decirme a qué cosas puedo aspirar y a qué cosas puedo no aspirar, ¿no? A qué cosas puedo desear y qué cosas puedo, o qué cosas están por fuera de mi contexto de posibilidades. Eh, Imagino que al principio causa un gran, es un estrellarse contra contra la falta de límites de mi mente, que lo ve todo posible, que lo piensa todo posible, mejor, mi mente lo piensa todo posible. Y luego tiene que entrenarse a que no es posible, sino lo que los demás le dicen que es posible. Eh, Cuando manifiesto mi dolor, cuando manifiesto mi inconformismo con esa imposibilidad impuesta, eh, pues me enfrento a una autoridad, ¿no? Me enfrento a una autoridad que me, pues que me gana, ¿no?
Me gana la autoridad de mis padres, la autoridad de mis maestros, la autoridad de mis hermanos mayores, la autoridad de mis abuelos, la autoridad de mi entorno. Esa autoridad me gana, me, me- creo que termina venciendo la capacidad creativa y de posibilidades de mi mente. Y en adelante, pues empezamos a colocar encima de esta habilidad de pedir y de soñar y de lanzarme por lo que quiero, empezamos a colocar todas estas justificaciones que muchas veces ni siquiera son mías, sino que son heredadas de ese entorno, ¿no? Las empiezo a colocar como las empiezo a hacer mías, ¿no? Heredo esas limitaciones, las hago mías. Me uno a ellas, me las creo, quizás, ¿no? Me las creo. Y al creérmelas, pues empiezo a poner en duda incluso mis propios sueños, mis propios, no sé si llamarlos sueños, mis propias habilidades de crear, ¿no? Mis propias habilidades de crear. Por eso empecé la charla proponiendo que quizás el ser humano sí sabe lo que quiere. Lo que pasa es que luego, lo que pasa es que luego vienen esta serie de limitaciones en el lenguaje aprendidas, heredadas, que ponen en duda esto que yo quiero o que no quiero. Mm, Cuando hablamos del propósito de vida, por ejemplo, que es un tema recurrente, la pregunta del famoso propósito de la vida. Eh, yo, yo, yo insisto en mi teoría de que los seres humanos nacemos claros con nuestro propósito de vida. El propósito de nuestra vida es relacionarnos efectivamente con otros seres humanos y apoyarlos en el viaje hacia la muerte. Y digo que ese es el propósito de vida de los seres humanos porque los niños no tienen todas estas limitaciones de relación, ¿no? Ahora, cómo lo hago es otra cosa, ¿no? ¿Cómo cumplo con ese propósito de relacionarme efectivamente y apoyar a otros en el viaje hacia la muerte? ¿Cómo lo hago? Eso es otra cosa, porque hay miles de maneras de hacer eso, ¿no? Hay millones de maneras de hacer eso. El, 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 el banquero, el banquero lo hace a través de prestar unos servicios bancarios, el médico lo hace a través de prestar un servicio de medicina, el comerciante a través de proveer unos servicios o unos bienes, eh, el coach a través de un apoyo para que la persona avance en sus metas, el sacerdote ofreciendo un apoyo espiritual, ¿no? El cómo es otra cosa. Por eso a mí no sé, me da un poco de disipela, me causa un poco de cuestionamiento cuando escucho a alguien que quiere que le ayude a encontrar su propósito de vida, ¿no? Porque pienso que el propósito lo tenemos claro, en donde hay indecisiones en el cómo pongo a funcionar mi propósito de vida. Eh, y si hay una teoría que se llama el Ikigai, no sé si la conocen, pero algún día podemos hablar de ella, que más o menos es que hay un punto de unión entre lo que me gusta hacer, entre las cosas para las que soy bueno o tengo talento, entre las cosas que el mundo necesita, y que si ponemos esas tres o buscamos el punto de intersección de esas tres, ahí hay un punto donde si el mundo lo necesita, yo soy bueno y tengo talento y logro encontrar eso, eh, pues
dedique su vida a eso porque le van a pagar, usted es bueno, le gusta, eh, váyase por ahí, ¿no? Eh, pero volvemos al tema de lo que me gusta y lo que no me gusta, y si lo que me gusta es porque realmente me gusta o porque heredé que me gustaba, y volvemos otra vez al tema de la indecisión, ¿no? De las conversaciones limitantes que me mantienen alejado de definir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Eh, Así que creo que es una apasionante manera de vivir, ¿no? Explorando, explorando en la búsqueda de, de ese punto. Aunque en la estrategia de sobrevivencia de mi mente, entendiendo que mi cerebro sobrevive manteniendo el statu quo. La manera como mi cerebro sobrevive es viviendo una vida predecible. La manera como mi cerebro sobrevive es que la narrativa de la historia sea la misma, ¿no? Eh, la narrativa de la historia de mi vida, la narrativa de los eventos de mi vida sea el mismo. Cuando la historia se repite y se repite y se repite, el órgano cerebral está en sobrevivencia, está teniendo la razón, está teniendo el control, está evitando el dolor, evitando lo- evitando lo impredecible, ¿no? Entonces, eh, qué extraordinario herramienta esto de la indecisión, porque la indecisión es una extraordinaria estrategia para no hacer nada, ¿no? Es una extraordinaria estrategia para mantenerme quieto en el punto A, preocupado de cuál es el punto B, y si acaso llegase a identificar el punto B, preocupado de cuál es el camino que debo elegir para ir al punto B, ¿no? Entonces, es una extraordinaria estrategia, insisto, para mantenerme estancado. Y el estancamiento de la vida, el estancamiento de la vida es la manera es la manera como el cerebro sobrevive, ¿no? ¿Hay manera de estar totalmente seguro de lo que yo quiero? Creo que es una buena pregunta. Si estás respondiendo no, eh, ojo, porque no estoy diciendo que la respuesta es no. Yo simplemente quiero invitarte a considerar que es una buena pregunta. Creo que lo que no funciona de la indecisión es que me lleve a no hacer nada, es decir, que yo utilice la indecisión, la falta de decisión como una excusa para no acometer ningún proyecto y para sentarme a esperar a ver qué llega, ¿no? Qué vida llega, qué pareja llega, qué trabajo llega, qué oportunidad llega, en lugar de lanzarme y probar esto y probar aquello, probar aquello, probar aquello, y al final pues mm, tener una vida de avance, de participación, de creación de resultados en la búsqueda de esa satisfacción, si es que existe, en lugar de simplemente tener una vida que no avanzó bajo la excusa de la indecisión, de es que yo no sé qué quiero, es que yo no sé no sé qué es lo próximo, ¿no? ¿Cuál es el punto B? ¿Y ahora qué? No sé. ¿No? ¿Y ahora qué? No sé, no sé. ¿Y ahora qué? No sé. Porque, insisto, pienso que si le, es como, hay un ejercicio
que se llama el ejercicio de las consideraciones. No, no sé si lo hayan hecho todos o no. Pero básicamente propone que nuestra mente está llena de, o sea, que del momento en que tenemos, en el momento en que, en el momento en que tenemos una idea, aparece inmediatamente junto con la idea de lo que quiero crear, aparecen inmediatamente las barreras por las cuales esa idea no va a ocurrir, ¿no? Si se me ocurre, ay, entonces voy a estudiar medicina, aparece el pensamiento de no tienes dinero, eso de carrera dura mucho, eso de carrera no pagan bien, y aparecen todas estas consideraciones en mi mente que me llevan a no tomar acción necesariamente hacia lo que he declarado que quiero. Eh, Imagina por un minuto que todas esas consideraciones se fueran a la huelga. Imagínate que todas nuestras creencias, que todo el diálogo interno limitante se fuera a la huelga y la huelga fuera callarse. Yo digo que todos nos sentábamos a negociar con eso porque si a mí se me quitan mis conversaciones limitantes, lo único que me queda es ser 100% efectivo en lo que me proponga. Y es como, no, 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 vengan, vengan, regresen, por favor, regresen otra vez. Yo necesito esas conversaciones limitantes porque es lo que me mantienen con excusa de levantarme tarde, de no hacer las cosas, y es lo que mi cerebro requiere, insisto, para mantener el statu quo, para mantenerme en la vida predecible, en lo que llegue, en la vida que mi cerebro permite. La indecisión. Aquí hay una buena pregunta. ¿Será que la certeza puede llevarme a depositar todo en la actividad y no en mí? Lo que yo no estoy diciendo que, tampoco estoy diciendo que exista la certeza. Yo lo que propongo es que la indecisión es un extraordinario mecanismo para no avanzar. La única certeza que yo te aseguro es que cuando avances y logres el punto B, vas a querer el punto C. Más allá de cualquier cosa, nuestro reptiliano va a estar insatisfecho. En el momento en que yo llegue al punto B, voy a querer el punto C. Y nuevamente va a empezar la guerra entre, ¿será que es el punto C o será que es el punto D? ¿Será que esto sí es lo que quiero? ¿Por qué no me quedo mejor aquí si ya logré el punto B? O sea, va a regresar toda la estrategia mental y cerebral para que me quede en el punto B y no que lo convierta en un nuevo punto A para ir por un nuevo punto B. Eh, entonces, no, insisto, yo no creo que haya esa certeza en ningún momento. Elegida, porque puede haber una certeza heredada, ¿no? Puede haber una certeza heredada. Durante 38 años de mi vida yo tenía certeza de cuál iba a ser mi vida. Y yo hablaba de lo que a mí me gustaba y lo que yo quería, y luego resulta que un día despierto y me doy cuenta que pareciera que esto es heredado, no es lo que yo quiero, voy a cambiar el rumbo de mi vida. Eh, Al final, de todas maneras, creo que lo, podemos entrar en la discusión filosófica del ser, pero, pero querría que esta charla fuera un poco más aplicada y por lo tanto eh, más enfocada en el hacer. O sea, sí define lo que quieres y lánzate, toma la acción y no nos enredemos tanto con el ser, ¿no? El ser es indeciso. El ser, el ser, la manera de ser que está operando en mí es la indecisión.
Es lo que mi contexto está creando, por lo que hablamos hace un rato. O salirme de ese contexto, no sé, pienso que no. Puedo declarar con certeza qué es lo que quiero, eso es metarrazonable, ¿no? Y si lo declaro con certeza, me enfoco en la actividad, lo logro, y cuando llego allá, no lo logro, eh, si no tengo mucho cuidado, mi cerebro va a volver eso mi nuevo máximo juego posible en el contexto, en mi contexto. El cerebro es estratégico, el cerebro la mente no resiste el que yo me estire, me pone todas las trabas, pero una vez que lo hago, me deja jugar y me deja disfrutar el resultado, unos pocos segundos, y luego como que recoge el nylon, ¿no? Y entonces vuelvo a estar en un lugar de, mi naturaleza es seguir jugando, mi mente es no juegues más, ¿no? Mi mente es no jodas, mira lo que lograste, ¿no? Ya, para, ya, lo lograste. Mi naturaleza es seguir jugando, la naturaleza en cuanto a que el reptiliano sigue operando, pues mi naturaleza en ese sentido creo que va a seguir buscando, ¿y ahora qué? ¿No? Y el contexto cerebral va a querer para, ¿no? Para. Ahora, insisto, una de las armas que usa es la indecisión. Es una. La otra es el miedo. Porque cuando finalmente me defino, o sea, abandono la indecisión, ¿no? Y determino que quiero algo, la que sigue es el miedo, ¿no? El, algo terrible va a pasar si te lanzas y tomas la acción que hay que tomar para que eso ocurra. ¿Qué es lo que es finalmente el miedo? Es una conversación de que algo terrible va a pasar, ¿no? Y esa conversación me genera una experiencia física de vacío y de tembladera y de, bueno, ya, lo, lo que, lo que manifestamos como miedo cuando tenemos miedo. Entonces, pensaría que, ¿qué tal vivir la vida así no esté seguro? Y lanzarme por metas así no esté seguro. Porque no importa por lo que te lances, una vez que lo logres vas a querer algo distinto. Es como que de todas maneras vas a estar equivocado. De todas maneras al final vas a estar equivocado porque lo que querías no es lo que lograste por tu reptiliano. De todas maneras, creo que filosóficamente no es posible llegar a estar listo para morir sin algún grado de arrepentimiento, ¿no? O sea, no es posible llegar al momento de la muerte diciendo, wow, viví la vida como quise, ¿no? Quizás en algunos momentos del camino no hice eso, ¿no? Viví la vida como quise o como heredé o como fui entrenado, a lo que fui entrenado de querer o a lo que mi mente me dio como posible. Entonces, diría que mientras más veces me lance así no esté seguro, pues voy a hacer más pequeño el rango de posibilidades que no acometí, ¿no? Voy a ser tildado por el mundo como alguien indeciso, ¿no?
no sé cómo lo llaman, no sé cuál será la palabra, pero seguro que hay una en castellano para alguien que no tiene, ¿no?, claridad, ¿no? Un tipo disperso, ¿no? Voy a ser como un tipo disperso, eh, pero va a ser una vida en donde pues toqué una cantidad de puertos, ¿no? El velero de mi vida atracó en muchos puertos, luego tuve una posibilidad de visitar muchas playas y de bañarme en muchos océanos y de conocer muchas personas. Eh, Suena chévere, ¿no? Suena, suena agradable, suena una agradable manera de vivir la vida. Pero mi cerebro no quiere eso, mi cerebro quiere, por la manera como hemos sido entrenados, ¿no? Nos sacaron del jardín de las posibilidades y nos metieron al salón de las líneas rectas, de la llegada a tiempo, de no te salgas de la línea, de escribe en cursiva, de escribe con la mano derecha, de el recreo es a tal hora, el almuerzo es a tal hora. No, nos sacaron de allá, nos metieron acá, de, de la, de la normalidad, de la naturalidad de la vida nos convierten en seres normales, ¿no? La diferencia entre lo que hemos hablado, no sé si todos lo entienden y si no lo entienden, tranquilos que ya lo harán, entre el nerdo silvestre y el nerdo entrenado. Nacemos totalmente silvestres, luego nos entrenan un poco, y luego nos reentrenan otro poco y entonces lo que vamos adquiriendo pues ese entrenamiento que, que nos limita el camino, ¿no? Nos limita el camino. Entonces, ¿qué hacer con la indecisión? Pues diría que disfrutarla, no, no, no pelear con ella, entender que es parte de mi vida, ¿no? Y definir el punto B, así no esté seguro, y lanzarme, y cuando lo logre, pues volverme a lanzar y entender si quieres, y esto requiere más entrenamiento, pero es como cuando cuando cambio es soltar una interpretación. La indecisión es mi interpretación ante las posibilidades que tengo en mi vida. Yo no puedo estar equivocado, pero yo no creo que nadie nunca lo decimos, pero no creo que sea la verdad. Decimos, no sé qué quiero. Eso no es que no sepa qué quiero, es que tengo varias opciones y no sé cuál elegir. Pero eh, no es que no haya opciones. Tengo varias, pero no sé cuál elegir. Entonces yo digo, estratégicamente lo pongo en el lenguaje. No sé qué quiero. ¿No? Estoy indeciso. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé qué quiero. No es cierto. Sabes, o sea, no sabes qué elegir entre las posibilidades que ves disponibles. Entonces, cada una de esas posibilidades le tienes amarrada una lista de las razones por las cuales no está disponible para ti. Esas son las consideraciones. Entonces, ¿qué tal que una manera de dejar la indecisión es dejar de decir no sé qué quiero y empezar a entrenarme a decir, entre las opciones que tengo disponibles, no sé cuál elegir. Y asegúrate siempre que entre las opciones que parecen disponibles, haya una o dos que sean un poco locas. Porque hay unas que son menos locas y hay unas que son muy locas, ¿no? Hay unas que son razonables, pero son varias y entonces no sé cuál elegir. Y hay unas que son metarrazonables, que están por fuera de lo razonable y pues por supuesto menos, ¿no? Menos esas. La lista de por qué no de esas es aún más larga que que no suenan tan locas, ¿no?
locas entre comillas. Y simplemente es empezar a ponerle meta check a cada una de ellas independientemente del orden o mete todo en un sombrerito y saca los números o algo, pero ponte a hacerlo. No es que no quieras, es que no sabes cuál es la que quieres. O peor aún, sabes cuál es la que quieres, pero la lista es tan larga que ni siquiera te lanzas, ¿no? Entonces, pues insisto en la lista porque es que cuando lo pones por escrito, cuando lo miras desde una perspectiva distinta de tu cerebro ¿no? La perspectiva del cerebro es poner todo el enfoque en la barrera, ¿no? La barrera, cuando lo pones ¿no? Escríbelo en un papel, en una cartelera y da 3 pasos atrás y te das cuenta que esa lista que se ve tan jodida cuando estás pegado a la cartelera, cuando vas 4 pasos atrás se ve más corta. Así que así es como yo te invitaría a vencer la indecisión. Uno, entender que la indecisión no es que no sepas qué hacer, es que no sabes cuál elegir entre las opciones. Y dos, entre las opciones, asegúrate que frente a cada opción pones los pros y los contras de cada opción. De pronto, si miras los pros, ¿no? Si miras las razones por las cuales quieres ir detrás de una de estas opciones, empiezan a desaparecer los contras, ¿no? O al menos pon los contras para estar claro de cuál es el de menos, el que tiene menor peso y empieza por ese, ¿no? Cuando logres ese, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que cuando logres ese vas a querer otra cosa. Pero en ese momento nuevamente tu mente va a decir, es que yo no sé qué quiero, yo no sé si me quiero quedar aquí o quiero avanzar. Eh, entonces, pienso que es imposible como humanos abandonar la indecisión, abandonarla. No es como la victimez, porque finalmente finalmente es un contexto de víctima frente a las cosas que quiero crear, ¿no? Entonces, es imposible abandonarla, no puedo dejar de ser indeciso, no creo. Pero ¿cuánto tiempo esa indecisión me va a detener? Eso sí depende de mí. ¿Cuánto tiempo me va a detener la indecisión? Depende de mí. Yo me asusto, otra cosa que debe asustarte, pienso yo, es cuando piensas, esto es lo que quiero. Ojo, porque, ojo, ojo, porque es un muy buen cuento mental para mm, mantener el statu quo, ¿no? Mantener que todo se mantenga estable y equilibrado. Ahora, ¿cómo vencer el miedo? Ese es el otro tema. Pues yo insisto que no es posible vencer el miedo. El miedo es una, el miedo es una interpretación que le damos a una sensación física causada por una interpretación de algo. Entonces, algo, ¿no? El ratón, el ratoncito, ¿no? Pongámoslo como un ejemplo, el ratoncito eh, es irrelevante, es neutro, ¿no? Ahora, mi interpretación del ratón es que me puede herir o lastimar o morder o ver en la rata asesina para los más de mayor edad aquí que saben de quién estoy hablando, la mayor, ¿no?
Si sabes quién es si sabes quién es Ben, la rata asesina, eres población vulnerable. Eh, pero lo que me causa miedo es mi interpretación del ratón, no el ratón. El ratón es neutro. Hay gente que le gusta jugar con ratones. Hay gente que son neutros. Hay gente que les tiene asco. Hay gente que les tiene miedo. Entonces, mi interpretación del ratón genera una sensación física que yo le he puesto la etiqueta de miedo. Y cuando yo experimento esto y digo que tengo miedo, me detengo nuevamente. Entonces, misma estrategia de la indecisión es una estrategia para detenerme, miedo. Eh, mantener el statu quo. Volvemos a a la magnífica habilidad que tiene el cerebro de crear escenarios en donde pareciera que lo único que me queda es detenerme. Es como, es como la situación frente a esta pandemia, ¿no? Pareciera que la única solución es rendirme y detenerme y echarme a la pena y yo pienso pues que no, hay mil cosas que se pueden hacer. La primera de las cuales es no preocuparse tanto por el dinero, porque es que todo el mundo está sin dinero. Puedo ser consciente de esto, es el proceso de concientización. Yo soy consciente de que lo que me causa miedo no es la oscuridad, no es mi suegra, no es el ratón, no es mi esposa, es mi interpretación de esos eventos que, no, que son neutros, mi interpretación. Y como no puedo cambiar a mi esposa, no puedo cambiar a mi suegra, no puedo cambiar al ratón, puedo cambiar mi interpretación. Ahora, cambiar mi interpretación no me quita el miedo, necesariamente. Y aún más grande aún, más poderoso aún. ¿Y qué tal que el miedo sea un indicador de que estoy en el borde de mi contexto de sobrevivencia? Si esta pantalla donde me ven es mi contexto de sobrevivencia, mientras yo más me acerco a los bordes, más miedo tengo, o más indecisión tengo, o más hambre tengo, o más ansiedad tengo, o más inseguridad tengo, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia para sabotear tu expansión de contexto? ¿Cuál es la estrategia que tiene tu mente para que te mantengas viviendo dentro de tu cajita de confort? Mientras más te acerques a los bordes, esa se va a exasperar. Entonces a la indecisión le sumas el miedo y la ansiedad y las conversaciones de los vecinos, porque el vecino de allá y el vecino de acá van a estar también conversando, diciéndome, ojo, comunicación telepática de los nerdos. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Qué es lo que mi mente quiere generando estos mecanismos? Pues simplemente que yo vuelva otra vez aquí, al centro, a la parte más cómoda de mi contexto. O puedo, a pesar del miedo, lanzarme y romperlo, lanzarme, a pesar del miedo, en presencia del miedo. Y eso sí lo has hecho antes, estoy seguro, que muchas veces en tu vida tú, en presencia del miedo, te has lanzado. Ahora, ¿por qué lo hacemos en la vida normal? Porque la vida nos pone entre la espada y la pared. La vida te va poniendo la espada y la pared hasta que tú, a pesar del miedo, eh, te lanzas. Solo que es la vida la que me empuja, u otra persona la que me empuja. ¿Qué tal que lo hagas tú sin que nadie te empuje? Solamente porque lo que está ocurriendo entre este marco no está resultando satisfactorio para ti, no está resultando lo que tú declaras, no está resultando la vida que tú quieres vivir. Entonces tú puedes dar el salto o vas a esperar que alguien te empuje. Así sea un salto al vacío, así no tengas claro lo que hay afuera del marco.
Así no sepas, así hay indecisión, así no sepas qué hay afuera, lánzate afuera. Si no lo es posible aquí, decláralo allá afuera, decláralo allá afuera, decláralo. Ok, yo veo posible aquí la vida que estoy viviendo, la relación de pareja que estoy teniendo, la economía que estoy teniendo, la actividad que estoy, voy a declarar algo allá afuera, cualquier cosa. Así no esté seguro, pero lánzate y crea evidencia en tu mente de que puedes jugar aquí afuera, afuera, allá, afuera. Entonces, cuando estoy jugando afuera, ¿no? Que el marco, básicamente lo que ha pasado con este marco es que se amplió. Antes era hasta aquí, ahora es hasta allá, pero ya estoy aquí afuera, el marco se amplía. Entonces, desde aquí empiezo a ver posibilidades de seguir expandiendo mi contexto. Requiere la conciencia de la existencia del contexto, requiere entender que este marco que estoy pintando no existe, existe en tu mente. No es una jaula, no es físicamente una barrera como, ¿no? Como donde meten a las vacas en las fincas, no existe, es tu mente. La única, el único, lo único que está entre tú y una vida extraordinaria es tu propia mente. Y las acciones que tu mente ve posibles y no ve posibles para ti, y las relaciones que tu mente ve posibles y no ve posibles para ti. Es lo único que está en la mitad. Y yo no puedo controlar quizás algunas de las cosas que están pasando en el mundo, pero sí puedo controlar la manera como yo me relaciono con ellas mentalmente. Incluso en esta pandemia yo estoy controlando cómo estoy relacionando con esta. Cómo yo me relaciono con esta pandemia. Yo controlo eso. Yo no puedo controlar si el 11 de mayo van a abrir o no van a abrir aquí la puerta. Honestamente espero que no, porque yo sigo pensando que es más importante la vida que la economía. Y como van las cosas, esto no sé, esto no, o sea, lo que está pasando en Nueva York es una locura. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es una locura, ¿no? Lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, eso fue una pendejada con lo que va a pasar en Estados Unidos. Entonces, eso no me afana, eso no me preocupa. Eso lo que hace es darme más evidencia de que yo no puedo manejar lo que está pasando afuera, así que voy a manejar lo que está pasando adentro. Lo que está pasando adentro de mi mente, ¿no? ¿Cómo yo estoy viendo esta situación? No estoy preocupado, no estoy asustado. eh, Vamos a resolverlo. Se va a resolver. Porque yo no soy la única persona que no está pudiendo salir a producir. Esa es la que más me cuesta enrolar a mis equipos o mostrarle a mis equipos, ¿no? Es que tú no eres el único que tiene el problema. El problema lo estamos teniendo todos, ¿no? Entonces, no es un problema, es una situación y vamos a resolverlo. Sería un problema si la única persona que no tiene trabajo fuera Magdi. Eso sería un problema para ella y para quienes la queremos. ¿Te imaginas que solamente Juan y Margarita son los únicos que no tienen trabajo ni clientela y les cerraron el local y no pueden hacer nada? Eso sería un problema para ellos y para los que los queremos. Pero es que todos aquí estamos que un mes y medio, 2 meses en casa, haciendo cositas por internet, ¿no? Aquí yo estoy a más o menos 80 kilómetros de la frontera con Ecuador. Y en Ecuador eso es un tierrero. O sea, en Ecuador la gente está muriendo en las calles. Y entonces, ¿qué están haciendo todos los venezolanitos que estaban en Ecuador? Corriendo para Venezuela. ¿Y por dónde tienen que pasar? Por aquí, por el frente de mi casa.
¿no? Entonces el gobierno local está muy preocupado y está pidiendo que manden el ejército porque esto se está llenando de gente contagiada. No sabemos si están contagiados, ¿no? Hoy Isabel, ¿dónde está Isabel? ¿Está por aquí Isabel? Sí, no sé. Alguien ponía hoy alguien ponía hoy en su muro algo como que cuarentena es cuando las personas contagiadas, enfermas, están guardadas. Dictadura es cuando los sanos están guardados, ¿no? Yo, perdóname, pero es que no sabemos quién está enfermo y quién no. Así que debemos operar como que todo el mundo está enfermo. Así es como hay que vivir la vida ahora mismo, es que todos están enfermos. Mientras no haya un mecanismo de un test certero, oportuno y global, todos estamos enfermos. Todos somos un potencial portador. Entonces, estamos todos enfermos. Ah, que yo no estoy enfermo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque llevas 2 semanas aquí, pero cuando salimos a la calle, en el momento en que salimos a la calle, pues nos exponemos. Entonces, mi interpretación de eso es, yo no tengo un problema, porque estamos todos en el mismo océano, ¿no? No en el mismo barco, pero en el mismo océano. O lo podemos ver como la tragedia terrible y el problema más grande y quién es el culpable y cuánto le vamos a cobrar a China por daños y perjuicios y todo lo que el mundo quiere que mi mente se ocupe en lugar de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, que es tengo una relación sana con las personas que estoy compartiendo este breve espacio, cómo, cómo logro continuar una actividad productiva, así no sea a los niveles de antes, pero es que los gastos tampoco están en los niveles de antes, para mantenerme ocupado y no estar pensando estupideces. Eh, cómo nos repartimos las funciones domésticas para no eh, asesinarnos mutuamente y no vivir en un chiquero, ¿no? Hay retos interesantes ahora mismo también, ¿no? Y todo esto te lo digo porque creo que es importante para recuperar la fe, ¿no? La fe es evidencia de algo que es creer en algo sin evidencia. Por lo menos esa es mi definición. Yo creo en cosas sin evidencia, entonces tengo fe. Eh, y por eso te decía hace un minuto, de esta vamos a salir. ¿Cómo? No tengo idea, pero vamos a salir. Sí, esto va a pasar, ¿no? La vacuna, o sea, la vacuna se va a desarrollar, los métodos de testing van a salir, se va a demorar unos meses, no sé, más meses, pero esto va a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser mi estado mental cuando termine? Y si voy a estar listo para enfrentar al mundo que va a haber en ese momento, que es tema de una próxima charla, si no estoy mal. ¿Cierto, Andrés? La próxima es el punto de intersección que has dicho al principio, el punto de magia. Sí, pero ¿tenemos una charla en algún momento del tema o no? Sí, sí, el próximo miércoles. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el mundo cuando esto termine? Porque hay cosas del mundo que van a cambiar, ¿no? Eh, entonces, ¿voy a estar preparado para eso? Y creo que hay mucha gente preparándose para vivir en la cuarentena y que están aprendiendo a vivir en la cuarentena, pero es que la cuarentena no va a ser eterna. Esa es mi fe. La pregunta es, ok, van a levantar la cuarentena. Lo que pasa es que cuando se levante la cuarentena y salgamos, ¿no? Cuando nos pongan a todos la vacuna y cuando ya los que están el coronavirus tengan aquí una X que se les pone roja cuando les da coronavirus, entonces ya sabemos que los podemos mantener a 2 metros, porque lo único que hay que hacer es mantenerse a 2 metros y no tocarlos.
qué va a pasar ahí? ¿Te estás preparando para eso o te estás estratégicamente tu mente te está entrenando a que esto se va a quedar así en cuarentena? Entonces, parte de todo el proceso es empezar a pensar en eso, empezar a pensarlo por lo menos. Es, 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 es tener fe de que esto va a pasar. Y por supuesto tener la fe de que vamos a salir vivos, porque es que tampoco se sabe, no se sabe. Ahora, es el dilema siempre existencial del ser humano. Como, como no tengo garantía de si voy a sobrevivir, entonces me voy a dedicar a no hacer nada y a morirme en vida mientras ocurre. Ah, bienvenida al club de los humanos, ¿no? Eh, no lo sé. Yo tengo fe de que vamos a salir de esto y me estoy preparando también, así como estoy tomando todas las acciones que tengo que tomar para que esto fluya, también estoy ya pensando cómo voy a salir, qué va a pasar al salir de aquí. Estoy pensando en eso, porque tengo fe. Y también estoy pensando qué va a pasar después de que muera, porque tengo fe. Creo que volviendo a la estrategia del cerebro de mantenernos en el statu quo, el cerebro quiere que perdamos la fe. La fe en que yo soy capaz y entonces usa la indecisión. La fe en que yo soy más grande que mis circunstancias y entonces usa el miedo. Y la fe de que todo va a estar, en algún momento va a estar mejor. Y entonces usa la desesperanza y todas esas otras estrategias. El planeta necesitaba un descanso de 40 días. Y la Pachamama necesitaba un descanso de 40 días. Se lo está tomando. Y nosotros somos irrelevantes frente a la Pachamama. Estamos aquí, Monse dice, estamos curando la antena individual que me conecta con el todo. Eso, cuarentena, estoy curando la antena. ¿Vale? Ahora, lo digo y luego vivo de acuerdo a eso. Lo veo como un regalo. Esto es un regalo para el océano, es un regalo para el aire, es un regalo para los pajaritos. Ayer, ayer tuve una reunión y me hice afuera y Fran me dijo, maricas, no se veían sino pajaritos. Entonces hoy me tocó hacerme adentro porque los pajaritos afuera no dejan los pajaritos cantando afuera, están felices los barracos pájaros, ¿no? Eh, entonces es un regalo. Se están preparando para todos nosotros. Ojalá cuando salgamos no nos tiremos en todo nuevamente. Yo ni siquiera, de eso no tengo fe. Yo sé que el ser humano, conozco al ser humano, sé cómo es el ser humano, y en un año esto va a ser una anécdota y vamos a estar todos viviendo la vida de la misma manera como antes del coronavirus. No tengo fe. Más bien tengo fe en que mientras no haya una evolución cerebral, no es una evolución espiritual, el espíritu ya está en su nivel más alto, el espíritu no tiene que evolucionar más, pero el berraco cerebro humano tiene que evolucionar. ¿Y cómo evoluciona mi cerebro? Expandiendo mi contexto, lanzándome a pesar de la indecisión, no permitiendo que el miedo me detenga, viviendo una vida que yo declaro y no resignándome a la vida que simplemente está ocurriendo. No desde un lugar de bueno y malo, correcto e incorrecto, sino de un lugar de ese es el poder que tenemos los seres humanos, aprovechémoslo. Y si no lo quieres aprovechar, vale, igual te quiero. Igual te quiero. Hoy se vuelve más cierto que nunca eso que muchos a veces me critican cuando yo digo la vida es injusta, pagas impuestos y después te mueres.
Eso es lo que hay. Nacemos, vivimos una injusta vida, pagamos impuestos y después nos morimos. Es el punto A y el punto B. Todo lo que ocurre en between, todo lo que ocurre en la mitad, depende de mí. De mí. No del gobierno, no del coronavirus, no de mí. Por lo menos en este campo físico, de la vida física. Aprovechalo al 100. No te creas todo lo que tu mente te dice. Muy bien, mis amigos. Si hay alguna pregunta, espacio de preguntas. Las pueden hacer por el chat o si quieren levantar la mano. Creo que ahí hay un botoncito que dice levante la mano. Y Andrés, que es el... Preguntas. ¿Hay preguntas? Sí. Yo, por ejemplo, yo tengo mucha fobia a las arañas y no sé cómo hacerlo. No sé si es una etiqueta o qué es, pero estando aquí en el campo lo digo muy mal. ¿Quién habla? Yo, Anita. Anita. Este es un cuento que yo uso en la caminata sobre fuego que algún día nos lanzaremos a hacer en España. ¿No? Hasta ahora no se ha dado la oportunidad, pero algún día la haré. Yo no puedo poner la cámara. Está bien, tranquila. Entonces, mira, hace muchos, muchos años había una bebé muy linda que se llamaba Anita. Y entonces Anita estaba jugando en el jardín. Ahí que te pasas de arañas. Anita estaba jugando en el jardín de su casa, mamá estaba haciendo las labores de casa. Y Anita vio una araña. Nunca había visto una araña. No se asustó. La vio, no se asustó. Ahora, ¿por qué no se asustó? Porque en su mente no había un registro previo de una araña. La primera vez que veía una. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó y la arañita se le subió por aquí. Y le hizo cosquillitas. Y Anita no se asustó. Porque se sentía rico, la arañita le hacía cosquillitas. Así que esa arañita en ese momento era su nueva mejor amiga. Ahora, en ese momento, adivina quién aparece en la escena. Mamá o alguien que cuidaba. Cuando vio eso, lo primero que hizo fue gritar. ¿Quién se asustó? Anita. Y hizo así, ¿no? Reaccionó y la arañita voló y cayó frente a Anita. ¿Y qué hizo la cuidadora con la escoba que tenía en la mano? Frente a Anita masacró a la arañita. Entonces la arañita estaba así. Hace 2 minutos era la mejor amiga de esta niña. Y entonces la arañita estaba así y sus tripas salían por aquí. Le dieron náuseas a esta niña, le dieron náuseas. Vio eso, le dio náuseas. Vio esta preocupación y se le aceleró el pulso, se puso muy nerviosa porque no entendía qué estaba pasando y la cuidadora la levantó y estás bien. Y entonces tú viste a tu cuidadora angustiada y dijiste, ¿qué hice? ¿Qué hice que mi cuidadora está angustiada? Y entonces tu cerebro aprendió a sentir todo eso cada vez que es una araña. No tiene nada que ver con la araña, tiene que ver con tu interpretación de la araña. Lo que está en tu cerebro guardado de cómo debe reaccionar Anita frente a una araña. Y es lo que reacciona. Mira, estamos y hay una al lado tuyo y estás así fruncida. No, es exagerado como reacciono. Se empieza a asustar al pueblo entero de que tengo una araña en casa. Vale. Es exagerado. Es tu interpretación, ¿no? Ahora, hay arañas que son peligrosas, hay arañas que no. Entonces, a las peligrosas hay que tenerles respeto y a las que no, no. Afortunadamente tu vida no va a ser distinta, va a cambiar porque le tengas miedo a las arañas o no. Pero ¿a cuántas otras cosas le estás teniendo miedo y no te estás lanzando
por tu interpretación. Esa es la que cuesta. Porque es la misma reacción que frente a las arañas. Una araña no te puede hacer nada, insisto, hay arañas que te pueden picar y matar, sí, pero la mayor parte de las arañas caseras que te deben causar esta reacción, ¿no? Me imagino a Joel el super hombre asesino de arañas, cuando son indefensos, debe haber mil otras cosas, Anita, que te frenan y que te causan esta misma sensación que te están deteniendo. De ir por lo que quieres y ir por lo que, no las arañas, sino el miedo. Entonces, pero es el mismo miedo que le tienes a una araña es el miedo que le tienes a arriesgarte, es el mismo miedo que le tienes a, no sé, a lo que le tengas miedo. Ese miedo no se va a ir nunca, pero tú puedes aprender hay arañas a las que hay que temerles porque te pueden picar, hay arañas a las que no. Quizá no tengas que hacer eso porque tienes a Joel a tu lado que va a matar a las arañas hasta el último día de su vida. Pero hay muchos otros aspectos de tu vida donde el miedo te está deteniendo y te puedes estar perdiendo de grandes cosas. Claro que se le puede tener miedo a la fe. La base de la fe es el miedo. De la fe religiosa, ¿no? De la fe, la base principal de la existencia de las religiones, que son, digamos, la ejemplificación de la fe, es el miedo. O sea, la única razón por la cual la iglesia llegó a donde llegó, la iglesia cristiana o el budismo, es por el miedo que inspira esta no certeza de lo que pasa después de la muerte. Y entonces nos dicen que si no cumples con estos 10 requisitos, cuando mueras vas a ir a un lugar donde hay fuego y hay sufrimiento. Entonces yo por miedo, pues cumplo con los 10 requisitos. Lo que pasa es que ya el ser humano, pues no es tan ¿sabe? Tonto. No es tan tonto. Está La ciencia nos despertó a que quizás hay otra posibilidad, ¿no? Las teorías de evolucionistas entonces nos despertaron a que quizás eso es una metáfora. Pero yo sigo teniendo miedo y qué tal que sea cierto. Así que por supuesto que le puedo tener miedo a la fe. Pero nuevamente, vas a esperar, si estás esperando que el miedo se vaya, el miedo no se va a ir nunca. Lo que puedo hacer es, en presencia del miedo, me lanzo por lo que quiero. En la teoría de la fe más poderosa es la fe en ti mismo, ¿no? Sí, fíjate, esta es mi conversación, la mía, César Martínez Álvarez, 56284 Bogotá. Hay una frase que dice, la fe en Dios mueve montañas. ¿Has oído esa frase? La fe en Dios mueve montañas. Yo creo que Dios está en nosotros. Entonces la fe en mí mueve montañas. Porque Dios es el todo energético. Y yo soy parte de ese todo energético. Pero insisto en lo que les decía la vez pasada, el problema es que ese yo energético, ese no tiene lenguaje. El que tiene lenguaje es el cerebro. Y el cerebro es el que me frena, me llena de miedos, me llena de dudas, me llena de indecisiones. El cerebro. Si nosotros pudiéramos callar el cerebro y conectar con nuestra energía y nuestro corazón o nuestra fe o como quieras, pues nos daríamos cuenta de que todo esto es una tontería. Lo que pasa es que para callar el cerebro, la evidencia que tenemos hasta ahora es que hay que dejar de vivir, ¿no? Hay que meterse en un cuarto a meditar durante 40 años, porque parece ser que las personas que han logrado esa iluminación, pues han hecho eso. Yo honestamente no estoy dispuesto a hacer eso para conectar con mi ser. Yo espero a morirme. Yo espero a que cuando me muera ocurra esa conexión. Pero por supuesto. Insisto, esta es mi interpretación. Yo le llamo Dios, ¿no? Pero hay gente que le llama Buda, hay gente que le llama Krishna, hay gente que le llama Pachamama, hay gente que le llama de mil maneras. No importa, llámala como quieras. Yo tengo una pregunta. Dale.
A ver, a la hora de, por ejemplo, cuando decides una cosa y te llega la indecisión, ¿cómo no confundirla entre intuición o miedo? Lógrala. Vale. Cuando la logres, pueden pasar dos cosas. Te llenas de satisfacción o no. Si la logras y te llenas de satisfacción, pues era miedo. Si la logras y no te llenas de satisfacción, era intuición. Pero no te quedes con la duda de qué hubiera pasado si lo logras o no lo logras. ¿Qué es lo que quiere que haga tu mente, André? Tu mente lo que quiere es que no hagas nada. Y te quedes aquí en la conversación mental. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es intuición? ¿Será que miedo? ¿Será que me conviene? ¿Será que no me conviene? Y se te pasa la vida y no lo logras. Yo te digo, lánzate, lógrala, y una vez que la logres va a pasar dos cosas. O te sientes empoderada, en cuyo caso era tu intuición diciéndote lánzate, o te sientes desempoderada, es como que, ah, sí, lo logré, pero no es una gran cosa. Entonces era miedo, no era algo que realmente querías. Vale, ¿y ahora qué? Vuélvete a lanzar por otra cosa. Vale. ¿Entiendes? Sí, sí. Esa no es la pregunta. Tú querías una respuesta antes de lanzarte. Pues no hay una respuesta antes de lanzarte. Lánzate, lógralo y luego lo evaluamos. Gracias. Vale. Bien, mis amigos. Por hoy los dejo. Tienes un par de preguntas, no sé, lo de la fe, si has contestado. Sí, ¿no? Sí, vale. Es la fe más poderosa. En teoría, la fe más poderosa. Frente a mí mismo la contesté. ¿Se le puede terminar la fe? La contesté. No, sí, las contesté. Perfecto. Oh. Hola. Oh, no sé si es satisfacción, pero es la mejor respuesta que tengo. Mari. Hola. Hola. No tengo cámara, No te estoy oyendo. Sí. No te estoy Perdón, oyendo, Mari. Ahora soy sí. yo, vale, perdón. Pero a veces, ¿por qué necesitamos oír esto que has dicho tan simple para lanzarnos? Porque dices, joder, si eso lo sé yo, que si me lanzo o me sale bien o me sale mal, está claro. Pues entonces, ¿por qué necesito que me lo diga otro? No es que te lo diga otro, es quien te lo dice. No te tires tantas flores. Lo que pasa es que no por el hecho que yo te lo diga te vas a lanzar, Mari. No, está claro que no, que siempre soy yo la que tomo la última decisión, pero si lo oyes que te lo dice otro, como que coge más fuerza. Este es el problema, que quien toma la última decisión, si ocurre, fuiste tú. Si no ocurre, fue tu inconsciente. Y no estamos conscientes de nuestro inconsciente. O sea, no, yo soy consciente que soy inconsciente, pero no soy consciente de qué hay en mi inconsciente y cómo me maneja y cómo se manifiesta. Entonces, yo lo que hago es colocar en tu consciente una idea que, como tú dices, es muy clara. Ahora, ¿por qué no ha ocurrido hasta ahora? Porque hay algo en tu inconsciente que te frena. Yo estoy teniendo esta conversación contigo, pero en mi lenguaje y en lo que yo me he entrenado, es que mientras estoy hablando contigo también estoy metiéndole puntaditas a tu inconsciente. Entonces tu inconsciente está viendo de pronto la posibilidad de sí lanzarse. La posibilidad, no lo sé, porque al final, como bien te lo digo, es tu decisión. Si nosotros fuéramos conscientes, lograríamos todo lo que nos proponemos. Pero el ser humano, el cerebro, y por eso hablaba de que el grado de evolución antropológica del cerebro no nos permite ser conscientes.
requiere de una evolución cerebral que no estamos teniendo, que no estamos viviendo. 70, 80 mil años hace que el cerebro humano está exactamente del mismo tamaño y con la misma composición y no evoluciona. No evoluciona. ¿Por qué? Porque se estancó en tener la razón. Esa es su arma para no evolucionar. Se inventa una historia y luego tiene la razón y luego genera una vida que comprueba la historia de ese cerebro. Entonces el cerebro no evoluciona. Mi cuerpo evoluciona. Los deditos chiquitos se están haciendo cada vez más pequeños. Es decir, el resto del cuerpo está evolucionando, ¿no? Algunas personas ya están naciendo sin la última muela del juicio. El cuerpo está evolucionando, el cerebro no. Todo esto que nosotros estamos haciendo, todo esto que es el movimiento del potencial humano y explora tu inconsciente y bla, 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 es un primer paso para empezar a trabajar en la evolución del cerebro. Ahora, el otro problema es que hay una cantidad de teorías espirituales allá afuera en el mundo que hablan de que espiritualmente estamos desarrollándonos, pero insisto que lo que no nos damos cuenta, lo que la gente no se da cuenta es que mientras nosotros no trabajemos con nuestro cerebro primero, mi cerebro se va a encargar de que yo no conecte con mi energía. Y todo lo que nosotros hacemos, o por lo menos todo lo que yo estoy proponiendo aquí es, trabaja con tu cerebro. Y adicionalmente soy bueno, ¿para qué? Venga, vale. Gracias. Neutralizamos el miedo, lo bloqueamos. Puede aparecer en largo plazo representado en algún signo o síntoma o simplemente desaparece. Yo no creo ni que lo neutralizo ni que lo bloqueo. Yo creo que aprendo a caminar con el miedo, Soledad. Aprendo a caminar con el miedo. Y al aprender a caminar con él, cuando el miedo se da cuenta que no, o sea, cuando el cerebro se da cuenta que la emoción miedo no me está deteniendo de tomar la acción, la emoción miedo desaparece. Pero no es que desaparezca antes de la acción. Usualmente el miedo desaparece después de la acción. Cuando tú te lanzas de un paracaídas, antes de botarte del avión, estaba congelado el miedo. Una vez que te lanzas, el miedo desaparece, pero no es porque me empujan, sino es porque la persona que va conmigo se tira conmigo amarrado, yo no me hubiera lanzado nunca. Entonces lo que queremos o lo que proponemos nosotros es entrénate en avanzar con el miedo. ¿Vale? Me tengo que ir, tengo otra reunión. Los quiero mucho. Bien, gracias por todo. Gracias. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Gracias. Gracias. Gracias, César. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, sabéis que el miércoles que viene hablaremos del punto de magia, que era el punto de intersección que había dicho César